Bien, espero ya hayan acabado su apunte de presión atmosférica, manométrica o barométrica y absoluta. ¿Sí? Bien, eh, ahora vamos a ver lo que es la presión hidrostática. ¿Sí? La hidrostática se refiere a líquidos, o sea, fluidos líquidos, que se encuentran en el estado de reposo, ¿sí? Que ningún agente externo les cause alguna perturbación, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros ya, digamos que este es un recipiente, ¿sí? Es un recipiente del cual está aquí el tope de agua. Si nosotros le aplicamos una perturbación, o sea, una fuerza o algo así, va a generar movimiento, ¿sí? Entonces ya no se le conoce como hidrostática, se le conoce como hidrodinámica, ¿sí? Entonces no debe de existir este movimiento entre el fluido, debe estar estático, ¿sí? O sea, en equilibrio, en estado de equilibrio, ¿sí? O sea, no hay movimiento. ¿Ok? Eso se le conoce como la hidrostática. Entonces la presión hidrostática, vamos a definirla ahorita. Entonces tenemos un cuerpo que está sumergido en un recipiente, ¿ok? Digamos que todo esto está lleno de agua, ¿sí? Nada más, perdón mi dibujo, es lo mejor que lo pude hacer, pero aquí tenemos que ese es el tope de agua. Y le agregamos un cuerpo sólido, ¿sí? Y nosotros queremos saber la presión que se está ejerciendo aquí en esta superficie, ¿no? Esta cara del cubo, ¿sí? Este cubo va a tener como área lado por lado, ¿sí? Y así queremos sacar el volumen lado por lado por lado, ¿sí? Es un cubo, ¿sí? Bien. Y ustedes saben que se está ejerciendo una carga de agua, ¿sí? Esta masa de agua, ustedes saben que va a producir una fuerza. ¿Una fuerza cuál es? Su peso, ¿sí? Bien, nosotros ya hemos definido que una presión va a ser la fuerza normal aplicada en una superficie o área, ¿sí? Pero esta fuerza ya no es una fuerza directa, sino que es una masa de agua, ¿sí? Esta masa de agua produce un peso. Entonces nosotros sabemos que la fuerza la podemos obtener como el peso, que el peso es la masa por la gravedad, ¿sí? Bien, entonces nosotros sabemos que la masa también la podemos obtener como la densidad por el volumen, ¿sí? Esto debe de ser del fluido, aguas, es del fluido. En este caso es agua, es del fluido, por eso le puse una F aquí, es del fluido, ¿ok? Bien, entonces, si nosotros sustituimos esta que es la masa, que es la densidad por el volumen, la sustituimos aquí, vamos a tener que la presión va a ser igual a la densidad por el volumen, por la gravedad, entre el área, ¿sí? Ojo, ahí no acaba. Si nosotros queremos obtener el volumen de esta carga de agua, va a ser lado por altura. ¿Sí se dan cuenta? Para obtener el volumen de este cubito que se forma. No sé si todos lo alcanzan a visualizar, este cubito de agua que se está formando aquí. ¿Sí? Entonces, va a ser lado por el lado, porque es esta área por la altura, para obtener el volumen de este cubo. Y el área donde se está aplicando esta carga va a ser lado por lado. ¿Sí? Bien, entonces tenemos lado por lado, que es esto, que es del fluido, por la altura, que es la carga que está ejerciendo el fluido, y el área donde se está ejerciendo en el cubo es lado por lado. Nosotros sabemos que este lado por lado son lo mismo, entonces los podemos eliminar, ¿sí? Eliminándolos nos queda que la presión va a ser únicamente por la densidad, por la gravedad, por la altura. Entonces no va a depender de qué área se esté aplicando, en qué área se está aplicando en este caso, la carga de agua, que se le conoce como carga hidrostática, sino solo va a depender de la altura, ¿sí? La presión solo va a depender de la altura donde se ejerza eh, esta carga hidrostática. Eso solo depende de la altura, ¿sí? Es muy importante que quede eso claro. Y nosotros sabemos que la densidad por la gravedad pues va a ser el peso específico. Ojo, este peso específico es del fluido, no del cuerpo, es del fluido. ¿Sí? Igual la densidad es del fluido, ¿ok? Peso específico del fluido, densidad del fluido, ¿sí? Por la altura de nuestra referencia, que va a ser nuestra superficie del agua, a el cuerpo, ¿sí? ¿Todo claro? Bien, vamos con unos ejercicios. Entonces esto es lo mismo, la altura solo va a depender de la altura del fluido, esto es muy, 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 muy importante, y se expresa matemáticamente como la densidad, aquí hay que agregarle la densidad del fluido, dejen edito aquí una vez, va a ser la densidad del fluido por la gravedad por la altura, ¿sí? La altura solo va a ser de
la carga de agua. Aquí la podemos ver, ¿no? La altura, el cubito, lado por lado, todo tenemos, ¿sí? Sumergido, todo bien. La densidad kilogramos por metro cúbico, la aceleración gravitatoria metros por segundo cuadrado y la altura en metros. ¿Sí? Nosotros sabemos que la presión debe estar en el sistema internacional, que es de pascales. Bien, entonces vamos con unos ejercicios resueltos, bueno, que vamos a resolver ahorita. Y dice así, en la siguiente imagen se muestran diferentes recipientes que contienen agua. ¿La presión en los puntos 1, 2, 3, 4 y 5 es diferente? Sí, no, ¿por qué? Entonces nos está diciendo que aquí tenemos diferentes recipientes que contienen agua, ¿no? Ok, y nos pregunta, todos estos puntos están en la misma altura, ¿sí? Y nos pregunta que en cuál la presión, si es diferente, es mayor o es igual o qué onda, ¿no? Entonces nosotros podemos ver que la presión, aquí nuestra formulita expresada matemáticamente, solo va a depender de la altura. Entonces no importa cuánta, qué recipiente tengamos, si es de diferente tamaño, si aquí podemos ver que en este recipiente tiene una mayor acumulación de agua o en este por este tipo de recipiente o aquí también de recipiente, no va a importar, ¿sí? Solo va a importar la altura de la carga del fluido, en este caso es agua, ¿sí? Pero solo va a importar la carga. Entonces, como están en la misma altura todos, la presión en el punto 1, 2, 3, 4 y 5 va a ser la misma, ¿sí? La presión va a ser la misma. Entonces vamos a poner aquí, la presión va a ser la misma en todos los puntos. Debido a que la presión hidrostática depende únicamente de la altura, ¿sí? Bien, aquí es importante aclarar, a este tipo de fenómeno se le conoce como la paradoja de la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, a esto se le conoce como la paradoja de la presión hidrostática, ¿sí? La paradoja de la presión hidrostática o la paradoja de la presión hidrostática de Stevin, ¿sí? Bien, vamos con los ejercicios. Ahora sí, los ejercicios de meter calculadora. No sé si de que tengan alguna duda. Si tienen alguna duda, la comentan en Classroom. Aquí presión externa, a lo que se refiere es la presión atmosférica que está ejerciendo sobre el fluido. Pero, pues obviamente en todos los puntos es igual. Aquí lo que nos importa es la carga, ¿no? La carga hidrostática que se está ejerciendo. En este caso, la carga hidrostática únicamente va a depender de la altura. Y ya lo demostramos hace un rato, ¿ok? ¿Dudas? Si no hay dudas, comenzamos, ¿no? Con estos ejercicios. Entonces aquí dice, ¿cuál es la presión que ejerce una columna de 25 metros de altura en el fondo de un pozo? Considera que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es de 10 metros por segundo, ¿no? Bien, entonces vamos con los datos, bien importante, que siempre pongamos los datos. Entonces los datos es que la altura va a ser igual a 25 metros. 25 metros, ¿sí? Y la densidad del agua, vamos a copiar el símbolo porque me da flojera buscarlo. Vamos a copiar la densidad del fluido. La densidad del fluido va a ser igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? Ojo, es la densidad del fluido, no la densidad del cuerpo, o de que se haya sumergido. Y nos dice que la gravedad es de 10 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Entonces es 10 metros por segundo cuadrado. La aceleración gravitatoria. Bien, entonces nos piden cuál es la presión que se está ejerciendo. Entonces, vamos a agarrar la formulita
y nos piden la presión, ¿no? Presión igual a desconocida, incógnita. Entonces tenemos la densidad del fluido, sí, nos la dan, es la del agua, y si nos mencionan que es simplemente cualquier fluido, nosotros vamos a nuestra tablita y nos dicen que, supongamos que nos dicen que es un fluido de alcohol, pues tomamos la densidad del alcohol. Si la densidad del mercurio, pues tomamos la densidad del mercurio. Ajá. Nos tienen que mencionar el fluido, y si no nos mencionan el fluido, pues nos deben de pedir nos deben de dar otro dato, ¿sí? Bien, entonces nosotros conocemos la densidad del fluido, conocemos la aceleración gravitatoria, la gravedad en término rápido, o la altura. Y la altura. Conocemos la altura. Entonces, sustituyendo los datos, presión va a ser igual a la densidad del fluido, que es de 1000, que multiplica a la gravedad, que es de 10, y que multiplica a la altura, que es de 25 metros. Usando la calculadora, la poderosísima calculadora, tenemos que la presión que se ejerce es de 250.000 pascales. Bien, si nosotros lo queremos pasar a ¿cómo se llama? A que tenga un prefijo, pues simplemente le ponemos 250. Aquí tenemos 3 ceros, por 10 a la 3, nosotros sabemos que es kilo, entonces kilo pascales, ¿sí? Y simplemente se queda así. Bien, vamos con el siguiente ejercicio, que dice así. Dice, ¿cuál es la altura que tiene una columna de agua contenida en un recipiente? Se ejerce en el fondo de él una presión. ¿Cuál es la altura que tiene una columna de agua contenida en un recipiente? Se ejerce en el fondo de él una presión de 37.000 pascales. ¿Sí? Bien, entonces nos están diciendo igual, aquí ya nos mencionan que es agua. Entonces ya conocemos la densidad, ¿no? Que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces vamos. Datos. Entonces, densidad del fluido es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Vamos a cambiarle a la gravedad. Vamos a ponerle que la gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿no? La aceleración gravitatoria vamos a ponerla como va, la real, ¿no? Y vamos a ponerle aquí que la presión que estamos ejerciendo, o sea, la presión que se ejerce, perdón, no la presión que estamos ejerciendo, la presión que se ejerce es de 37.000 pascales. 37.000 pascales o 37.000 kilopascales, ¿sí? Es lo mismo. Bien, nos están pidiendo la altura, ¿sí? En este caso no conocemos la altura. Entonces desconocemos la altura. Bien. Entonces, conocemos esta formulita de la obtención de la presión. En este caso, despejando H, vamos a obtener que H va a ser igual a la presión por, en este caso no, en este caso sería la densidad, entre la densidad del fluido, despejando quedaría la densidad del fluido por la gravedad. Entonces así obtendríamos la altura. Entonces simplemente vamos a poner la presión, que es de 37.000 pascales, entre la densidad del fluido, que es de 1000, y esto lo multiplicamos por la gravedad, que es de 9.8, ¿sí? Entonces usamos la poderosísima calculadora, sería 37.000 entre 1, 2, 3 por 9.8. Esta es una altura de 3.77, vamos a redondear, 3.775. Entonces, cuando son números que no empiezan con 1, que son diferentes de 1, tenemos las 3 cifras y la cuarta es la que vamos a ver. Si es mayor o igual a 5, se sube una unidad, la unidad que está aquí, ¿no? Entonces,
Esto lo borramos y queda como 3.78. ¿Ok? No sé si alguien tenga dudas hasta aquí. Aquí lo vamos a dejar con el tema de presión hidrostática.